Una llovizna caía sobre los inmaculados jardines de la mansión Moreau, formando pequeños charcos en el camino empedrado. Era temprano por la mañana, pero el aire ya olía a magnolias mezclado con el olor a tierra mojada. Dentro de la casa, el silencio solo se rompía con el rítmico roce de un paño contra el frío suelo de mármol. Clara, arrodillada en el pasillo principal, vestida con su desgastado uniforme azul y con el pelo recogido en un moño despeinado, pulía con precisión una mancha difícil cerca de la entrada de la biblioteca. Llevaba 3 años haciéndolo, 6 días a la semana, sin fallar ni una sola vez. De repente, el taconeo autoritario de la secretaria resonó en el suelo de madera, acercándose a ella. Clara ya conocía ese ritmo. Significaba que Lucien Moreau, el magnate francés, dueño de la constructora que dominaba el mercado europeo, estaba a punto de salir de la habitación. Ni siquiera necesitó mirar. Sabía que en pocos segundos vería su imponente figura en lo alto de la escalera, y allí estaba, traje gris a medida, corbata de seda azul marino perfectamente ajustada, el móvil pegado a la oreja mientras daba órdenes frías con una voz que cortaba el aire como una navaja. Lucien bajó las escaleras con paso pausado. Su mirada se posó en Clara un instante y ella sintió como si la hubiera atravesado una cuchilla de hielo. No dijo nada inmediatamente. Pasó junto a ella como si fuera parte del decorado, pero antes de desaparecer, se detuvo frente a la chimenea y observó el cuadro de Monet en la pared. «Quiero que todo esté impecable para el jueves», dijo sin volver la cabeza. «La gala será pequeña, solo 200 invitados». Clara simplemente asintió, intentando mantener la respiración tranquila. Estaba acostumbrada a esa indiferencia. Había aprendido a hacerse invisible, a permanecer imperturbable, a ser un objeto más entre tantos. Pero entonces Lucien se volvió hacia ella. Su mirada, esta vez, fue más larga, casi inquisitiva. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Necesito hablar contigo», dijo secamente. Se levantó lentamente con las piernas doloridas y empezó a guardar los productos de limpieza. Lucien se acercó, con las manos a la espalda, como si examinara una obra de arte imperfecta. «Este año, Clara, no solo limpiarás antes de la fiesta, vendrás como invitada». Las palabras cayeron al suelo como una copa de cristal rota. Se quedó paralizada sin comprender. Vestida apropiadamente, por supuesto, sentada en la mesa principal, entre mis invitados, quiero que veas por ti misma lo que significa pertenecer a este mundo. Clara comprendió al instante que era. No era una invitación, era una trampa. Lucien quería que se sintiera incómoda, fuera de lugar. Quería convertir su presencia en la fiesta en una broma sutil, algo que arrancara discretas sonrisas a sus arrogantes colegas. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «Porque necesitas recordar tu lugar», respondió él con una sonrisa fría. «No quiero que olvides de dónde vienes, quiero que todos lo sepan también». Clara sintió una repentina náusea, pero reprimió cualquier reacción. Simplemente asintió. No le daría el placer de verla flaquear. «Te compraré un vestido», continuó Lucien, dándose la vuelta. «Nada demasiado caro, no te preocupes. No quiero que te sientas demasiado fuera de lugar». Y se fue, dejándola allí, entre el brillo de las superficies pulidas y el insoportable peso de la humillación. Clara respiró hondo. El corazón le latía, con fuerza en los oídos. Era como si se hubiera vaciado todo el aire de la mansión, pero antes de que las lágrimas pudieran brotar, se enderezó. No era la primera vez que la subestimaban, pero quizá sería la última. Comenta a continuación desde qué ciudad estás mirando y deja un me gusta para seguir el resto de esta emocionante historia.
El pasado de Clara era un mosaico de recuerdos, dorado y metralla invisibles. Pocos. ¿Sabías que antes de limpiar los pisos en el Mansión Moreau, ella, respondido por otro nombre, Clara Duval, hija única de Bertrand Duval, fundador de una de las mayores cadenas de moda de lujo de Francia, creció viajando, eventos internacionales, cenas de gala y sesiones fotográficas? Estudió en Ginebra y luego en Florencia. Habló 4 idiomas con fluidez. Pero todo eso desapareció en una sola generación, como el humo en el viento. Una sucesión de decisiones desastrosas por parte de su padre, que involucraron inversiones arriesgadas y socios fraudulentos, hicieron caer el imperio Duval en menos de un año. El escándalo apareció en las portadas de los periódicos. Los acreedores fueron despiadados. Se confiscaron autos de lujo, se subastaron casas y en cuestión de meses, el apellido que una vez, las puertas abiertas se convirtieron en una carga. Bertrand Duval, el visionario, murió de un infarto masivo, humillado. La madre de Clara, víctima de una depresión severa, no resistió durante mucho más tiempo. A los 27 años, Clara era sola, sin Blanca, sin hogar, sin amigos. Descubrió de la forma más cruel cómo el mundo trataba a quienes caían en desgracia. Tomó el apellido de su abuela materna, dejó París y buscó trabajo como empleada doméstica. Fue tan pronto como llamó a la puerta de Lucien Moreau. Durante 3 años, Clara vivió entre el polvo y el silencio. Aprendió a ser invisible, a moverse sin hacer ruido, escuchando desapercibida. Observó a Lucien desde lejos, sus reuniones, sus cenas, sus discursos fríos, y dentro de él algo crecía, un resentimiento silencioso, pero también uno deseo de redención, no de venganza, sino de dignidad. Nunca quiso volver atrás, a la cima como una celebridad caída. Solo quería recuperar su propia voz, la identidad que el mundo le dio. Comenzó sin pedir permiso. Y ahora, Lucien estaba dándole exactamente la oportunidad que ella necesario. Por arrogancia, sí, pero aún así, entonces, una oportunidad. Esa misma tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Clara encontró algo que lo cambiaría todo. Entre las páginas de un libro de economía que usé para organizar la estantería, deslizándolo una hoja suelta, una página de revista amarillenta por el tiempo. Y allí, en letras doradas, Clara Duval deslumbra en una noche de gala en el Ritz. Era una foto antigua. Ella, sonriendo con un vestido verde esmeralda, junto a políticos, empresarios y artistas. Por un instante, su mundo se detuvo. La imagen era espejo de lo que ella había sido. Era un recuerdo vivo y palpable de aquello. Mujer todavía existía, solo estaba latente. Se sentó en la alfombra de la biblioteca con la foto en sus manos, la visión borroso por las lágrimas. No de tristeza, sino de reconocimiento. Ahí estaba, ella, Clara Duval, heredera, políglota, estratega, y en ese momento algo dentro de ella se iluminó. Lucien quería exponerla, perfecto. Él habría exactamente esto, pero no de la manera que ella imaginaba. Ella no iría como la criada torpe. Yo iría como la mujer que un día hizo que toda la élite parisina se inclinara en reverencia. La mujer que sabía exactamente cómo llevar tacones altos y copas de champán como armas diplomáticas. En ambos casos, días a continuación, Clara se preparó como que regresa a una guerra antigua. No, él tenía dinero, ni joyas, ni invitaciones, pero había recuerdo. Sabía exactamente dónde encontrar ayuda. Tomó el metro hasta el barrio de Saint-Ouen, donde vivía Madame Mireille,
la costurera que vivió durante años. Vestían a las damas de la sociedad parisina, incluida su madre. La señora de pelo largo, cabello gris, abrió la puerta y, en verla, dejarla ir un grito ahogado. «Clara, Dios mío, pensé que te habías ido para siempre». Se abrazaron en silencio, como dos supervivientes del mismo naufragio. En medio, entre lágrimas, Clara explicó su situación. Mireille ni déjala terminado. «Tú ir brilla, mi niña». Como siempre, brilló, guió hasta una habitación oculta al fondo del estudio. Allí, protegida por plástico y encaje, había un vestido guardado con cariño. Lo hice para una princesa árabe, pero ella cancelé el pedido. Nunca lo recibí. Venderlo. Siempre. Me sentí como si estuviera esperando a alguien especial. Era de seda azul intenso, con detalles bordados a mano y un corte clásico que realzaba cada línea del cuerpo. Clara estaba encantada. Hacia tócalo. Es perfecto. No se compra, se usa. Tú. Mireille, también Cuaresma. Un conjunto de joyas discretas, hechas de perlas y oro. Blanco. Tu madre, me encantó este collar, murmuró con una sonrisa triste. Clara regresó a la mansión con el vestido doblado cuidadosamente dentro de una bolsa de tela. Se subió a su pequeña habitación abuhardillada, donde el techo se inclinaba sobre la estrecha cama y las paredes eran demasiado delgadas para protegerse del frío. Se sentó frente al espejo agrietado y pasó horas preparándose. Cada detalle, su peinado, su esmalte de uñas, su maquillaje ligero, los zapatos de tacón medio que había comprado con economías, todo era una reconstrucción, no de una imagen, pero de una esencia. La mujer que se miró en el espejo ya no era la criada invisible, era Clara Duval, y ella estaba listo. En el mañana de la fiesta la mansión estaba lleno de gente. Camiones de flores, músicos probando instrumentos, camareros, alineando tazas milimétricamente en las mesas. Clara siguió su rutina como siempre, pero con una calma que nadie entendido. A mediodía, terminado su viaje, subió las escaleras y se encerró en su habitación. A partir de entonces, nadie la volvía a ver. La transformación había comenzado. Allí, abajo, Lucien caminaba de un lado a otro, dando órdenes severas, ignorando las miradas. Estaba convencido de que la noche sería perfecta, una humillación sutil, pública y elegante. A las 19:45 empezaron a llegar los invitados, hombres con corbata, mariposa, mujeres con vestidos de diseñador, collares brillantes, perfumes raros. El salón principal era un océano de cristales, mármoles y candelabros relucientes. A las 8 p.m. en punto, Lucien revisó discretamente la entrada de servicio. Clara no había aparecido. Sonrió para sí mismo. Tal vez ella había huido. Habría sido predecible. A las 8:03 p.m., un silencio denso invadió el salón. Una figura apareció en lo alto de la escalera central. Clara, con el vestido azul que le sentaba a la perfección, hacia cuerpo, cabello recogido, en un elegante moño, pendientes de perlas. Colgando suavemente, ella descendió como si pisara nubes. Cada paso, un recordatorio. Los ojos se volvieron, algunos rostros contorsionados por la sorpresa, otros reconociéndolos. Clara los vio entre los antiguos huéspedes, conocidos tuyos, familia, banqueros, diplomáticos, incluso un viejo profesor de política económica en la universidad. El impacto fue inmediato. Lucien, al verla, se quedó paralizado. Eso, mujer, no era tuyo, empleada. Era igual o superior. Uno de los invitados se acercó a saludarla. Clara Duval, no puede ser, tú... De vuelta, ella solo sonrió. Nunca me fui,
Solo necesitaba algo de tiempo. Durante los primeros minutos, Clara caminó entre los invitados con nacionalidad, recibido sonrisas, saludos, cumplidos. Algunos, aún incrédulos, comentaban entre sí, intentando comprender cómo era la mujer que limpiaba los pasillos de la mansión. Se había transformado en la dama de la noche. Ella ignoró las preguntas indiscretas. Sabía que el simple hecho de estar allí ya era respuesta suficiente. A cada paso, su confianza creció. Ese era su escenario. Y Lucien, el hombre que la había subestimado, ahora era simplemente más un espectador. Momentos siguientes, la fiesta tomó el control. Un giro inesperado. Clara estaba rodeada de figuras importantes, interesadas en saber qué había sucedido. Ella, ¿dónde estaba? ¿Por qué desapareció? Ella contestado con suavidad, sin entrar en detalles dolorosos. Simplemente dijo que había pasado por un período difícil y que ahora estaba lista para empezar de nuevo. Palabras. Llevaba algo que ninguna fortuna podría ofertar. Experiencia, dolor transformado en sabiduría, dignidad restaurada. La gente la escuchaba, con atención, con respeto. Lucien observaba, silencioso, desconcertado. En un momento dado, uno de los empresarios más el respetado de la noche, Alain Marchand, especialista en fondos de inversión sostenibles, se acercó a Clara y, después, unos minutos de conversación, la hicieron una propuesta. Él tiene una visión de la que carecen muchas personas de mi equipo. Me gustaría hablar sobre una posible asociación. Ella sonrió con elegancia. Será un placer. Lucien, a unos metros de distancia, escuchaba todo. Sintió que el mundo se le escapaba de las manos. La fiesta que había planeado para ridiculizarla se había convertido en el escenario de su renacimiento. Clara no estaba buscando venganza, y sin embargo, ese fue el momento en que la historia se revirtió. Ella se convirtió en de nuevo autor de ella propio destino. El vestido que llevaba no fue solo una pieza de seda, era un símbolo, al igual que el brillo sereno en su mira. Finalmente se acercó a Lucien. Él la miró, sin saber qué decir. Buenas noches, señor Moreau. Gracias por la oportunidad. Él solo asintió, derrotado. Clara sabía que la verdadera victoria estaba en lo que vino después. Y eso, ni siquiera él, y pudo controlarlo. Lucien permaneció de pie cerca del aparador, con su copa de vino olvidada en las manos, observando cómo Clara se convertía en el centro de atención. Era evidente que nadie la veía como la criada. Sus gestos, su postura, su refinado vocabulario, incluso su forma de sonreír y escuchar a la gente, todo desprendía una sofisticación que ninguna escuela podía enseñar. Intentó comprender cómo había extrañado tal presencia. Ya no cabía duda. Ella era alguien que alguna vez perteneció a ese mundo, quizás incluso más que él. En medio de las conversaciones, llamaron a Clara para una foto con 3 empresarios prominentes. La trataron con familiaridad, como si su ausencia en los últimos años hubiera sido solo un viaje largo. Uno de ellos, visiblemente conmovido, dijo: Clara Duval siempre ha sido un nombre importante entre nosotros. Tu padre estaría orgulloso. Ella simplemente sonrió y apartó la mirada, intentando contener el dolor que ese nombre aún le causaba. Pero ese momento también fue un homenaje. Por fin honraba el legado que creía haber perdido. Minutos después, mientras las primeras notas de jazz llenaban la sala, Lucien se acercó. Estaba pálido. Clara, necesito hablar contigo, en privado. Ella lo observó un segundo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Asintió. Caminaron hacia la biblioteca donde todo había comenzado. Él cerró la puerta, respiró hondo y dijo:
No sabía quién eras. Si lo hubieras sabido, no me habrías contratado. ¿Lo ves?, interrumpió ella sin cambiar de tono. Lucien dudó. Tal vez, Clara asintió lentamente. Así que el problema nunca fue quién soy. Fue quién creías que era. Bajó la mirada. Tienes razón. Te invité a esta fiesta para hacerte sentir ridículo, inferior. Quería mostrarte tu lugar. Clara se cruzó de brazos. Y ahora, ¿dónde crees que está mi lugar, Lucien? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Tragó saliva con dificultad. En el centro de todo, liderando. Respiró hondo. Se encontraba ante una oportunidad única, no solo para decir la verdad, sino para recuperar algo dentro de sí misma. Me trataste como si nada durante 3 años. Eso no cambia solo por verme con un vestido caro. Lucien dio un paso al frente. No quiero reconciliarme con palabras. Quiero ofrecerte una propuesta, un puesto real en la empresa, consultor ejecutivo, salario equivalente al de cualquier director, participación en proyectos. Clara no respondió de inmediato. Estaba pensativa. ¿Y por qué? Ahora, porque soy la misma persona que pasó estos 3 años limpiando tu piso. Lo único que ha cambiado es tu aspecto. Guardó silencio. No tenía argumentos. Clara continuó. Estoy dispuesta a hablar, pero con mis condiciones. No soy tu empleada, Lucien. Si quieres, puedo ser tu socia. Antes de que pudiera responder, llamaron discretamente a la puerta. Era Alain Marchand. Disculpe, pero necesito llevarme a Clara un momento. Salió con Alain, dejando a Lucien paralizado. La habitación seguía vibrante, pero para Lucien todo parecía haber perdido su brillo. Alain condujo a Clara a un balcón lateral, donde el sonido era más suave. Lo que voy a proponerle ahora puede parecer precipitado, pero escuche atentamente, dijo. Estoy formando un grupo de inversión para proyectos sostenibles en África y Sudamérica. Necesito una mente estratégica, alguien con visión. Quiero que usted sea el director ejecutivo del proyecto. Clara guardó silencio. Eres muy generoso. No es generosidad, es necesidad. Tienes algo que no se aprende en los MBA. Has vivido ambos extremos. Y eso te da una comprensión que pocos tienen. Miró las luces de la ciudad. Dentro, todo vibraba. Alain levantó una pequeña tarjeta. Aquí tienes los detalles. Sé que tendrás otras ofertas después de esta noche, pero quiero que sepas, conmigo te valoraré. Clara tomó la tarjeta y asintió. Gracias, Alain. De verdad. Regresó al salón y vio a Lucien de pie junto a las escaleras. Se acercó de nuevo. Escuché la conversación, dijo con tono avergonzado. Mereces mucho más de lo que puedo ofrecerte. Solo quería que lo supieras. Clara lo miró. Lucien, quizás tu mayor error no fue intentar humillarme. Fue subestimar lo que una persona puede hacer cuando recuerda quién es. Respiró hondo. Lo has cambiado todo esta noche. La gente habla de ti, no de la fiesta. Te has convertido en el centro de atención sin esfuerzo. Sonrió serenamente. Porque quién soy no depende de lo que he visto, depende de cómo afronto las caídas. Lucien asintió. ¿Y ahora? Ahora pensaré, con calma. Clara se alejó de nuevo, dejando a Lucien solo en medio del lujo que ya no parecía tan grandioso. Cruzó la sala, saludando a cada uno con un nuevo brillo en los ojos. La sala la reconoció, la respetó. Por fin la vieron. ¿Disfrutas de esta historia? Déjala. Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. A la mañana siguiente, Clara despertó antes siquiera de que sonara el despertador. Sentada en Mindumesinsu, el borde de la cama, se quedó mirando el vestido cuidadosamente colgado en la puerta del armario. Era como una armadura,
no para protegerla, sino para recordarle. Le recordaba quién era, quién había sido y sobre todo, quién había elegido ser a partir de entonces. Se vistió con sencillez, vaqueros oscuros, una blusa blanca pulcramente planchada, y bajó a la cocina de la mansión. Encontró a Lucien solo, tomando café. Él levantó la vista y dudó un momento. «Clara, ¿no necesitas...?» «Sigo trabajando aquí», respondió con naturalidad. Lucien se puso de pie. «Sobre lo de ayer y sobre la propuesta». Clara lo interrumpió con suavidad. «Quiero tiempo para pensar. He tenido otras oportunidades, incluso de personas que siempre me han tratado como a un igual». Lucien asintió, luciendo más pequeño de lo habitual. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que lamento profundamente cómo te traté. No tienes por qué disculparte, Lucien. Tienes que aprender». Eso fue todo lo que dijo antes de dar un paseo corto. Caminó por las tranquilas calles del barrio, donde los cafés empezaban a abrir sus puertas. Se sintió diferente, más ligera. Esa tarde Clara se reunió con Alain Marchand en su oficina del centro de París. Le presentó la propuesta. El proyecto era ambicioso, internacional y tendría un gran impacto. «Piénsalo bien», le dijo, «pero tenemos una reunión en Bruselas dentro de 2 semanas. Si aceptas, serás nuestro principal representante». Clara le dio las gracias y se marchó, con el maletín bajo el brazo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar independientemente de su decisión. Regresó a casa sintiéndose de nuevo en control. Al día siguiente, Clara decidió visitar a una vieja conocida. Madame Mireille, la costurera, estaba cosiendo bajo la suave luz de la tarde cuando llegó. «¡Mi niña!», exclamó al verla. «Debo agradecerte todo». Mireille simplemente sonrió. «No me agradezcas por un vestido. Lo hiciste todo tú misma». Clara pasó horas allí en silencio, tomando té y escuchando las historias de Mireille. Al irse, dejó un sobre con dinero sobre la mesa. «No es por el vestido, es por todo lo que significas para mí». La costurera lloró, pero no protestó. 2 días después, Lucien organizó una reunión de emergencia con Clara en su oficina. Estaba nervioso, pero decidido. «Quiero mostrarte algo». Inauguró una presentación digital con una propuesta para expandir la empresa hacia la construcción sostenible, inspirada en las ideas que ella había compartido en la fiesta. «Me basé en parte de tu discurso. Quiero que lo lideres conmigo, como socio». Clara lo miró. «Lucien, ¿de verdad crees en este proyecto? ¿O solo intentas retenerme?» «Sí, y quiero aprender de ti». Por primera vez, pareció sincero. Clara tomó los documentos y los analizó cuidadosamente. «Es una buena idea, pero hay mucho que ajustar. Necesitas un plan concreto, un presupuesto, socios, y no será fácil». Lucien sonrió. «Por eso te necesito». Guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Acepto, pero con plena autonomía. Y mi participación será formalizada, sin promesas verbales». «Trato hecho». Se dieron la mano. Era el comienzo de una nueva etapa. Un acuerdo basado no en el poder, sino en el respeto. En las semanas siguientes, Clara asumió oficialmente el cargo de directora de innovación en Moreau Constructions. El cambio fue palpable para todos. Los empleados comenzaron a verla de otra manera, e incluso los más escépticos reconocieron su talento. Las primeras reuniones con 1900 inversores fueron un éxito. El nombre de Clara Duval volvió a sonar, pero ahora con una connotación diferente. No solo como heredera, sino como estratega de mercado y mujer con visión. Lucien, a su vez, se transformaba poco a poco. Se volvió más accesible, más observador. Empezó a escuchar más. Su esfuerzo por convertirse en un verdadero líder era visible. Y esto no pasó desapercibido para Clara.
En una de las reuniones, uno de los inversores bromeó: parece que el hielo de Moreau se ha derretido un poco. Y todos rieron, incluso Lucien. 6 meses después, la nueva sucursal de Burdeos abrió sus puertas con un proyecto piloto de vivienda social ecológica. Clara presidió la ceremonia junto al alcalde de la ciudad. La prensa estuvo presente. Fotos, entrevistas y, una vez más, su nombre cobraba protagonismo. Pero esta vez sabía que lo hacía por méritos propios. Al final del evento, un joven estudiante de arquitectura se acercó y le dijo: «Me inspiras, quiero ser como tú». Clara sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Así que empieza a creer en ti misma, incluso cuando el mundo no lo crea. Con el tiempo, Clara empezó a asesorar a jóvenes emprendedores. Creó un pequeño fondo para ayudar a mujeres vulnerables a emprender sus propios negocios. Era su forma de retribuir y también de honrar a su madre. Un sábado por la tarde, llevó flores a las tumbas de sus padres. Permaneció allí en silencio, como contando cada paso. «Me enseñaste a no rendirme. Aquí estoy, y estoy completa». Lucien también cambió. Empezó a apoyarla activamente, no solo en los negocios, sino también en sus iniciativas sociales. «Aprendí de ti», confesó una vez, «y sigo aprendiendo». Clara no necesitaba oír más. Sabía que, al transformar su propio dolor en fuerza, también había transformado a quienes la rodeaban, incluyéndolo a él. A finales de ese año, Clara recibió una carta de la Cámara de Comercio francesa. Había sido nominada al premio a la persona de negocios del año. Sonrió. No por el reconocimiento, sino porque sabía que cada línea de ese currículum había sido escrita con sudor, lágrimas y valentía. Aceptó la invitación, pero decidió que Mireille la acompañaría al evento. «Tú fuiste quien me vistió para el Renacimiento. Ahora ven conmigo a cosechar los frutos». La noche de la ceremonia, Clara lució un sencillo vestido azul marino diseñado por Mireille. Llevaba el cabello recogido y una postura erguida. Al anunciar su nombre, la sala se puso de pie en un aplauso. Subió al escenario con paso tranquilo. Miró al público. Lucien, Alain, Mireille, jóvenes emprendedores, empleados de una constructora. «Lo perdí todo una vez, y no fue dinero lo que recuperé. Fue algo mucho más importante: mi identidad». Al final de su discurso, Clara concluyó con emoción: «La verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que logramos reconstruir, incluso cuando todo parece perdido. Y eso nadie nos lo puede quitar». Aplausos, lágrimas, reconocimiento. Esa noche, Clara Duval cerró un ciclo, no como la heredera que había caído, sino como la mujer que resurgió con dignidad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: «El amor no tiene precio, si ustedes también creen en allá bondad humana».